versículo 1 al verso 12. Segundo capítulo de Reyes, segundo libro, de Reyes, en el capítulo 2, y vamos a leer del verso 1 al versículo 2. Aleluya. Gloria a Dios. Glorifique el nombre del Señor, hermano, por favor. Y cuando lo tenga, lo voy a invitar que se ponga en pie y leamos de manera alternada estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y salieron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías volvió a decir a Eliseo: cállate ahora, porque Jehová me ha dado ojo. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré, ni de sorpresa de tu ojo. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo: cosas difíciles te digo, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te sea hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los partió en dos partes. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te rogamos, Dios, que hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida y nos reveles, Señor, tu palabra y tu voluntad para cada uno de nosotros. Quita toda distracción de nuestra vida y ayúdanos a estar atentos a tu voz. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo he pedido. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Glorifique a Dios. Bien, hermanos, en esta hora tenemos por tema: Elías fue traspuesto al cielo en un torbellino. Podemos recordar el tema general de estos estudios. ¿Cuál es, hermano? Los milagros, Gracias, hermana. Los milagros en el Antiguo Testamento. Es lo que hemos estado estudiando a lo largo, ¿verdad?, de estas ya 9 semanas. Esta es la lección número 9. Y hemos visto, veremos 9 milagros que Dios obró en el Antiguo Testamento. Porque debemos recordar que tenemos un Dios poderoso. Amén. Tenemos un Dios hacedor de prodigios, de señales, de maravillas que exceden incluso nuestro entendimiento. Tenemos un Dios que sanó vientres estériles. Tenemos
que derribó muros en Jericó, tenemos un Dios, ¿verdad?, que hizo reverdecer una rama seca, y tenemos un Dios que hizo grandes portentos en el Antiguo Testamento, pero que sigue haciendo hoy grandes cosas. ¿Cuántos glorifican al Señor y cuántos pueden dar testimonio de que Dios sigue haciendo grandes cosas hoy en nuestros días? Glorifica a Dios, hermano, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él nunca cambia, en Él no hay varianza ni sombra de variación, ¿verdad? Él es inmutable y Él permanece por los siglos hasta el final de los siglos como Dios. Glorifique su nombre. Y hoy vamos a ver este pasaje, ¿verdad?, de Segunda de Reyes, cuando Elías fue traspuesto al cielo en un torbellino. Y nuestro texto de hoy es Segunda de Reyes 2:11. Le voy a invitar que lo lea conmigo, por favor, 2 ocasiones. Y dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2:11. Nuevamente: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Gracias, hermanos. Segunda de Reyes 2:11, y vemos aquí este pasaje maravilloso, ¿verdad? Imagina esta escena, hermanos, que este profeta de Dios, ¿verdad?, iba caminando con su compañero, con su siervo Eliseo, y en eso del cielo aparece, ¿verdad?, un carro de fuego. Y junto a ese carro, quien llevaba ese carro eran caballos también de fuego. Y llegan hasta donde se encontraba Elías Tisbita, ¿verdad? Y aparece un torbellino de fuego, y en ese torbellino es alzado Elías para no conocer muerte, porque fue traspuesto al cielo, ¿cómo, hermanos? Vivo. Amén. ¿Cómo fue traspuesto Elías al cielo? Vivo. Cuando vemos traspuesto, es decir, que fue llevado, ¿verdad?, de la tierra al cielo. ¿Cómo fue llevado de la tierra al cielo Elías? Vivo. Gloria al Señor, porque eso es algo poderoso. Y vemos que la palabra de Dios, hermano, no trata de demostrar la existencia de Dios. Todo lo que hemos estado estudiando, ¿verdad?, y la palabra de Dios nunca trata de demostrar la existencia de Dios. No es un libro que trate de convencerte de que Dios existe, sino que la palabra de Dios da por hecho que Dios existe. En ningún momento lo duda. Y desde el primer versículo, ¿verdad?, dice: en el principio creó Dios. Y está dando por sentado que Dios es vivo y que Dios es real y que en el principio Él ya existía. ¿Verdad? No es un libro apologético que trate de hacerte entender que Dios existe o que combata la creencia ateísta. No, hermanos, la palabra de Dios da por sentado, da por hecho que Dios es real y que Él creó todas las cosas. Entonces, estos versículos, ¿verdad?, no nos están tratando de demostrar que Dios existe, ni vamos a tratar de dar explicaciones científicas acerca de lo que aconteció en aquellos tiempos. Lo que la palabra de Dios pretende en nuestra vida es que creamos que Dios es real y que creamos que Dios es capaz de hacer descender fuego del cielo y que Dios es capaz de venir por un hombre y arrebatárselo al cielo, hermano, porque sabe que nosotros estamos esperando un arrebatamiento. Nosotros estamos esperando ser arrebatados, así como Elías, hermano, fue arrebatado en ese torbellino. Un día nosotros también seremos traspuestos, porque dice la palabra de Dios: porque se oirá trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en el cielo para recibir al Señor Dios Todopoderoso. Amén. Nosotros estamos esperando, ¿verdad?, esa segunda venida, ese arrebatamiento, en primer lugar,
de nuestro Señor Jesucristo para llevarnos con Él. Entonces no necesitamos demostrar que Dios existe, nosotros creemos que Dios es real. ¿Sí? Solo el necio, dice la palabra del Señor en el Salmo 14:1, solo el necio dice en su corazón: no hay Dios. Solo un necio, dice la palabra de Dios. Disculpen, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy afirmando, lo afirma la palabra de Dios. Y dice que solo el necio dice en su corazón: no hay Dios. Si alguien por favor lo puede confirmar, el Salmo 14:1, y lo puede leer. Gracias, hermano. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Y se han, qué, hermano? Corrompido. Hoy vemos un mundo corrupto. Y esto es porque el hombre hoy está negando la existencia de un Dios real y de un Dios poderoso. Pero solamente los necios pueden decir que no hay Dios, porque la palabra de Dios dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la creación nos está hablando que existe un Dios poderoso. Usted voltea a ver el cielo y ve un sol brillante y la pregunta que nos llegamos a hacer es: ¿quién puso ese lucero ahí? ¿Quién puso ese astro ahí? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo formó? Si usted ve nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro cuerpo tiene un diseño. El hecho de que tengamos un pulgar no es algo al azar. Tiene una razón de ser. Si no tuviésemos esta forma de la mano, no podríamos sostener las cosas. No podríamos escribir, no habría arte, no habría creación, no habría, ¿verdad?, artesanos si no tuviésemos este dedo. Por alguna razón, ¿verdad?, lo tenemos así, y eso nos habla de ¿qué? De un diseño, de alguien que diseñó, de alguien que creó, de alguien que pensó, ¿verdad?, y después ejecutó su obra. Y ese alguien, ¿cómo se llama, hermanos? Dios. Glorifica al Señor. Entonces solo el necio puede decir que no hay Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de estos milagros? ¿Cuál es el propósito de estudiarlos? ¿Cuál es el propósito de verlos? Es de demostrar lo que Dios es capaz de hacer por aquellos que le aman. Lo que Dios es capaz de hacer, hermano, por aquellos que le honran. Lo que Dios es capaz de hacer por aquellos que tienen fe en Él. Es capaz, ¿verdad?, de derribar muros. Es capaz de abrir el mar rojo. Es capaz de dividir el Jordán en dos partes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque es capaz de enviar 10 plagas si es necesario, por amor de aquellos que le aman y le buscan y le sirven. Glorifica a Dios, hermano, porque si estudiamos estos hechos poderosos es para demostrar lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Y vemos que el propósito de Dios es que en esta historia vamos a aprender algo muy importante, y es que el propósito de Dios es que la generación ministerial que nos sucederá tenga un mayor alcance del que estamos teniendo nosotros. Algo muy importante en esta historia es de hacer notar que Eliseo no se separa de Elías en ningún momento. Y cuando llega el momento de separarse, Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le pide una doble porción de su espíritu. Y Elías le dice: si me ves partir, entonces te será concedido. Y vemos que así sucede. De esa manera sucede, hermanos. Y eso nos enseña que el propósito de Dios es que la generación que viene atrás de nosotros haga mayores cosas de las que nosotros podamos hacer. Amén. Que debemos preparar una generación. Que nosotros ciertamente estamos creciendo, estamos envejeciendo, nuestros años están acabando y hemos servido por tantos años en la iglesia, ¿verdad? Algunos más, algunos menos, pero es una realidad que dentro de unos años, ¿quién va a seguir predicando?
¿Quién va a seguir evangelizando? ¿Quién va a seguir ministrando en la alabanza? ¿Quién va a evangelizar en las calles? ¿Quién va a dar testimonio de que Cristo vive y reina por los siglos? Los jóvenes que vienen atrás de nosotros, los niños, ¿verdad?, que ahorita están tomando su enseñanza, pero debemos de preocuparnos para que ellos puedan tener una doble porción de lo que nosotros tenemos hoy. Glorifica al Señor, hermano. Entonces, ese es el propósito. Y vemos también un paralelo con el arrebatamiento de la iglesia. Este hecho nos demuestra que Dios puede arrebatarnos vivos y llevarnos ¿a dónde? Al cielo con Él. En primer lugar, hermano, vemos que Elías estuvo acompañado por Eliseo en el tiempo que sería transpuesto. El traslado de Elías al cielo fue conforme al propósito de Dios. Vea lo que dice 2 de Reyes capítulo 2, verso 1. Lo leemos. Aconteció que cuando quiso, ¿quién, hermano? Quiso Jehová. Aconteció que cuando fue la voluntad de Dios, es decir, Dios, ¿verdad?, fue el que toma la iniciativa, Dios es el que toma la decisión. Elías no se lo pide, Elías no va y hace una oración y le dice: Señor, llévame al cielo, sino que ¿quién es el que toma la iniciativa, hermanos? ¿Quién es el que surge la idea, el pensamiento de tomar a ese hombre y llevárselo al cielo? Dios, ¿verdad? Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, fue la voluntad de Dios, porque algo que debemos reconocer, hermanos, es que Dios es soberano. ¿Y qué quiere decir la palabra soberano? ¿Qué es un soberano? ¿Sí, hermano? No hay quien le impida hacer algo. Vemos en la antigüedad que los reyes eran soberanos. ¿Sí, hermana? Gloria, que tiene gloria. Así es, hermana, también. Un soberano obviamente es alguien lleno de gloria, alguien que tiene todo el poder para tomar la decisión que él quiera, y nadie se lo puede impedir. Ese es un soberano. Y Dios, sabemos que Dios es soberano. Nadie le puede reclamar a Dios: Dios, ¿por qué haces esto? ¿O por qué no haces esto? Dios tiene el control de nuestra vida en sus manos, y el momento en el que Él quiera, Él puede tomar nuestra vida. Y por su voluntad vivimos, y por su voluntad somos, y por su voluntad estamos aquí, ¿verdad? Y todo lo que acontezca debemos glorificar al Señor. Y alguien que lo entendía muy bien era Job, este hombre que perdió en un instante todo, pero que entendía que Dios era soberano, y cuando su mujer le dice: maldice a Dios y muérete, él responde: ¿acaso recibiremos solo el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? ¿Acaso solamente recibiremos las cosas buenas de parte de Dios, y las cosas malas, cuando vienen a nosotros, le reprocharemos? No, hermano. ¿Qué debemos de hacer? Y se postró Job en tierra y adoró. Y dijo: Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Dios nos quite algo, hermanos, glorifiquemos su nombre, exaltemos su nombre y digamos: Él me dio, pero Él también me quitó. Gloria a Dios, porque por algo lo hace. Gloria a Dios, porque por algo hace Dios las cosas. Él no improvisa, hermanos. Él tiene todo el control en sus manos. Dios fue quien quiso alzar a Elías al cielo. Él es el que quería, ¿verdad?, a ese hombre, llevárselo con él. Y esto es un anticipo de la ascensión de Cristo y el arrebatamiento. Así como Elías fue tomado, ¿verdad?, vivo, así nuestro Señor Jesucristo también fue tomado vivo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, nos narra, ¿verdad?, cómo Cristo les da las últimas instrucciones a sus discípulos y asciende al cielo. ¿Cuántos den gloria a Dios? Porque Jesús está a la diestra de Dios Padre, viviendo para interceder por nosotros.
y asciende al cielo. Y un día, así como Elías ascendió al cielo y Cristo ascendió al cielo, un día nosotros ascenderemos con Él. ¿Cuántos dan gloria al Señor? No sé, debe de llenarnos de gozo y de alegría el saber que el hecho de saber que un día seremos arrebatados. Un día seremos tomados, ¿verdad? A lo mejor en la calle caminando y escucharemos la trompeta y seremos arrebatados. Y nos encontraremos con Jesucristo en las nubes. Y Jesucristo ahí en las nubes y sus miles de ángeles alrededor de Él, y nosotros, ¿verdad? La iglesia ascendiendo al cielo con Él. Glorifique a Dios, hermano, porque esto es un anticipo, ¿verdad? Lo que le aconteció a Elías. Vemos que Elías no fue moralmente mejor que otros santos. Podríamos decir, bueno, pero ¿por qué este hombre, ¿verdad?, es arrebatado? ¿Por qué este hombre está traspuesto vivo y no ve la muerte? Pero ve lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 17. Si me encuentra y le da lectura, le agradeceré, hermano. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Gracias. Gracias, hermana. ¿Cómo era Elías, hermano? De acuerdo a la descripción que hace Santiago de él, un hombre, ¿sí? No dice que era un ser especial, no dice era un santo, no dice dice específicamente que era un hombre, ¿qué más? Sujeto a pasiones semejantes a la de todos nosotros. Es decir, era un hombre común y corriente, podríamos decir, disculpe la expresión, pero era un hombre normal, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las de nosotros, porque cuando lo amenazan, Jezabel lo amenaza y le dice, ¿sabes qué? Te voy a matar. ¿Sabe qué pasa con este profeta? Este profeta se deprime. Y en su depresión se va al Monte Carmelo. Bueno, más bien huye, ¿verdad? Y ya después Dios lo guía a ese monte, pero huye. Y cuando Dios habla con él le dice, ¿sabes qué? Prefiero morir. Prefiero morir, le dice a Dios, que seguir con esta presión, que seguir con esta angustia. Pero Dios lo conforta y le anima a seguir adelante. Pero así como tú y yo en muchas ocasiones nos desanimamos, así como tú y yo en muchas ocasiones sentimos la presión, sentimos la depresión, sentimos la ansiedad, sentimos la angustia, así este profeta lo vivió. Pero algo que me llama la atención es que dice la palabra de Dios, pero Elías oró. ¿Qué debemos hacer, hermanos, en esos momentos? Orar. ¿Qué debemos hacer en los momentos de debilidad? Orar. Y este hombre, cuando ora, pide que no llueva, y no llueve por 3 días, por 3 años, perdón, no por 3 días, corrijo. Entonces Elías no fue moralmente mejor que otros santos, no, ¿verdad? Fue la gracia de Dios. Es lo que debemos de entender en estos versículos, que es Dios es el que escoge, Dios es el que llama, Dios es el que se glorifica, Dios es el que se exalta, es Dios el que obra, hermano, no es el hombre. No era mejor que nosotros Elías, era un hombre de fe, era un hombre de oración, sí es verdad, pero moralmente estaba sujeto a las mismas pasiones que cada uno de nosotros. Entonces debemos aprender, hermano, que en esos momentos debemos de acudir a Dios en oración. Y vemos que este hombre es conocido, ¿verdad? En la imagen se ve cuando ora por fuego del cielo. Entonces, cuando oímos Elías, lo primero que se nos viene a la mente a muchos, bueno, al menos personalmente sí, es el profeta que hizo descender fuego del cielo, o el profeta que fue arrebatado en un torbellino. Gloria a Dios, porque es un hombre, ¿verdad? Un profeta poderoso, podríamos decir, en su época, y que narra la palabra de Dios.
Pero ¿qué características sí tenía este profeta? Vemos que fue un profeta celoso en sacar a Israel de la idolatría. ¿Cuál era su misión en Israel? Era sacar a Israel de la idolatría. De manera que en una ocasión llega, ¿verdad?, con los profetas de Baal, 800 profetas de Baal, y les dice: ¿saben qué? Vamos a hacer un reto. Ustedes dicen que su Dios es real, yo digo que mi Dios es real. Ustedes son 800, yo soy el único que dice esto. Y les dice, ¿verdad?, que preparen un altar y que pongan leña en el altar y que pongan a un animal en ese altar, pero que no pongan fuego. Y el reto era: el Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Y dice la palabra de Dios que los sacerdotes de Baal, desde temprano hasta al atardecer, estaban ahí gritando, flagelándose, ¿verdad?, golpeándose los cuerpos, sangrándose los brazos, y nada sucedía en ese momento. Y Elías les decía: griten más fuerte, porque Dios a lo mejor salió a dar un paseo. Griten más fuerte, porque a lo mejor está descansando, está durmiendo. Y nada sucedió. Pero cuando llegó su turno, este profeta, ¿verdad?, solo hace una zanja alrededor del altar y vierte agua sobre el altar. Vierte agua hasta que la zanja se llenó de agua. Y no necesitó gritar, no necesitó golpearse, no necesitó hacer nada, solamente dijo: Jehová, ¿cómo? Respóndeme, Jehová, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres Dios. Amén. Y en ese momento, hermanos, se abre el cielo y desciende el fuego de Dios, gloria al Señor, y consume el altar y consume las aguas, y el Señor se glorifica porque este hombre tenía fe. ¿Y eso qué hizo? Que estos profetas, ¿verdad?, el pueblo de Israel matara a esos profetas falsos. Combatió a la idolatría, combatió a Jezabel, combatió a Acab. Y no solamente eso, todos lo recordamos por esa historia, pero también fue una pieza importante en la formación de nuevos profetas. Lo que instituyó Elías en Israel fue una escuela de profetas. Fue un hombre, hermanos, que se preocupó por dejar un legado, no solamente que se hablase de él, que fue el profeta de fuego, o el profeta que hizo descender fuego del cielo, sino que se preocupó por preparar a otros. Porque sabía que él iba a partir, sabía que él se iba a ir, pero tenía que dejar a alguien que siguiera combatiendo a la idolatría. Tenía que dejar a algunos que siguieran profetizando en el nombre de Jehová. ¿Y qué hace? Funda una escuela de profetas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque fue una pieza importante en la formación de nuevos profetas, y lo vemos en el profeta que más milagros hizo en el Antiguo Testamento, que fue Eliseo. ¿Quién preparó a Eliseo? Elías, el profeta de fuego. Y déjeme decirle que Eliseo también hizo descender fuego del cielo, y Elías hizo 7 milagros, pero Eliseo hizo 14 milagros. Fue más grande como profeta y en portentos Eliseo que Elías. Pero ¿quién fue el mentor de Eliseo? Elías, hermano, porque se preocupó por esa formación de nuevos ministerios. Entonces, los siervos de Dios debemos esforzarnos, uno, en anunciar la santidad de Dios al pueblo, en combatir la idolatría, la hechicería, hermano, y todas estas formas de pensamiento e ideologías que hoy están queriendo atacar a la iglesia. Tenemos que predicar la sana doctrina, tenemos que predicar que Dios es santo, gloria a Dios, pero también tenemos que influenciar a otros para que continúen con ese legado. Tenemos que influenciar a los jóvenes, hermanos, cada uno de nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa, a nuestros hijos. Debemos de influenciarlos para que ellos sean los que continúen con la iglesia. Gloria a Dios. Continuamos. Vemos que Eliseo había decidido seguir a Elías hasta el final.
Y esta lealtad estaba animada por una ambición espiritual. Vamos a ver lo que dice en el verso 2. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. ¿Y qué le respondía Eliseo, hermano? Vive Jehová. Ajá. Gracias, es ahí. Vive Jehová y vive tu alma, que hermanos, que no te voy a dejar. Y vemos aquí un hombre que tenía ambición espiritual, un hombre que tenía que deseaba, ¿verdad? Que veía los portentos que hacía, los milagros que hacía Dios, porque no los hacía Elías, ¿verdad? Los hacía Dios, pero a través de Elías. Y era un hombre que decía: yo quiero eso para mí también. Y es más, no quiero nada más lo que él tiene, quiero el doble de lo que él tiene, quiero el doble de lo que él posee. Entonces, esa lealtad fue fiel. Eliseo fue un hombre fiel con Elías hasta que lo vio partir. Dios premia, hermanos, la lealtad a nuestros superiores y recompensa al que asume con reverencia su papel de ayudador. Si recordamos la historia, dice la palabra de Dios que un día Elías, ¿verdad?, iba pasando y ve a Eliseo que estaba arando en el campo, y cuando él lo ve, Elías se quita su manto y se lo arroja a Eliseo. No le dijo nada, simplemente tomó su manto y se lo arrojó. Y cuando Eliseo voltea y ve que es Elías, le dice: espérame, déjame ir a despedirme de mis padres y te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y en ese momento tomó la yunta, ¿verdad?, la madera, e hizo un sacrificio y tomó a esos animales y los sacrificó a Dios, diciendo: nunca voy a regresar a arar el campo, de ahora en adelante me dedicaré al servicio de Dios. Y siguió a este profeta, hermanos, y fue fiel. Desde ese momento dice la palabra de Dios que ni un día Eliseo se separó de Elías. ¿Y para qué quería Elías a Eliseo? Lo quería para que le sirviese, ¿sí? Era su siervo. No lo tomó en primer lugar como: mira, vas a ser el siguiente profeta. Lo tomó como su siervo. ¿Y cómo fue Eliseo como siervo? Vemos que fue leal hasta el día que Dios arrebató a su Señor. Entonces, Dios premia la lealtad a nuestros superiores y recompensa al que asume con reverencia su papel de ayudador. Porque Dios dijo: quien quiera ser el primero debe de ser el último, y debe de ser el servidor. Y Jesús nos puso el ejemplo, ¿verdad?, cuando lava los pies a sus discípulos. Si el maestro fue capaz de lavar los pies a sus discípulos, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos ser capaces también de servir a los demás. Glorifica a Dios, hermano. Amén. Vemos que Eliseo confesó su decisión de no dejar a Elías hasta que fuera traspuesto. En el verso 3 dice, capítulo 2 de Segunda de Reyes, verso 3: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo: sí lo sé, cállate. Vemos que Eliseo ya sabía que Dios iba a llevarse a Elías, al igual que los hijos de los profetas. Es decir, Dios ya había revelado sus planes. Dios ya les había comunicado a estas personas que iba a tomar a Elías y que se lo iba a llevar. Y Eliseo estaba consciente de ello y por eso no lo dejaba. Dice, y los hijos de los profetas en tiempos adversos siempre tienen... Bueno, ¿qué pasa en estos versículos? Vamos a explicar un poquito, ¿verdad? En versos anteriores, o en el primer de Reyes, ¿verdad?, nos habla acerca de una decadencia espiritual. Nos habla de algo terrible en Israel, de idolatría, el culto a Baal, el culto a Astarot, y que estos dioses habían suplantado la adoración a Jehová. De manera que cuando Elías se enfrenta acá
él piensa que estaba solo. Pero Dios le revela que no es así. Dios le dice, no, mira, yo tengo rodillas que no se han doblado ante la idolatría. ¿Qué nos enseña esto? Que en esta época ya del contexto de la historia, vemos que ya había hijos de los profetas. Usa esta expresión, hijos de los profetas, es decir, discípulos que estaban siendo capacitados para continuar el ministerio profético al Dios vivo, a Jehová. Entonces, los hijos de los profetas, vemos que en tiempos adversos como los que vivió Elías, Dios siempre tiene un remanente de obreros fieles. Y hoy, hermano, déjeme decirle que ese remanente está aquí. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy estamos viviendo tiempos de idolatría, tiempos de hechicería, tiempos de brujería. Estamos viviendo tiempos sanguinarios, de depravación, de homosexualismo, de lesbianismo. Hoy estamos viviendo corrupción y la vemos a diario. Y hoy estamos viviendo ateísmo. Estamos viendo que la gente, ¿verdad?, no está confesando al Dios vivo, está creyendo en la ciencia, está creyendo en otras corrientes filosóficas. Pero hoy nosotros somos un remanente. Y a lo mejor puede decir, somos pocos. ¿Dónde están los demás? ¿Dónde está la demás gente que debería de creer en Dios? Pero, hermano, nosotros somos ese remanente fiel, o debemos de ser fieles a Dios. Debemos ser ese remanente fiel, hermano, que hasta el último día glorifiquemos y exaltemos la gloria de Dios y prediquemos el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál era la misión de esos profetas? Combatir eso de ese tiempo de adversidad en Israel. ¿Cuál es la misión en nosotros? Dice la palabra de Dios, por lo tanto, id por todo el mundo y haced discípulos. Y los que creyeren y fueren bautizados, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano? Perdón. Serán salvos, gloria al Señor. Entonces debemos de cumplir esa comisión. Somos nosotros ese remanente. Vemos también un legado ministerial. Eso es la escuela de profetas, esos hombres que estaban siendo entrenados, al igual que Eliseo, vemos que nos habla de un legado ministerial. Y el éxito de un siervo de Dios no radica en cuántas ovejas atiende directamente, sino de cuántos está entrenando para servir. Y lo podemos ver en esta iglesia, hermanos. Podemos ver el ministerio de nuestro hermano David Alcorríos, que creo que todos, ¿verdad?, han escuchado hablar de él. Y algo que destaca de este hombre, ¿verdad?, de este siervo de Dios, además de sus milagros y de la forma en la que Dios lo usó, ¿verdad?, a través de milagros, lo que destaca es el número de siervos que salieron de su ministerio. Vea toda la región. Vea la región, ¿verdad? En Orizaba, en Iztac, en Nogales, y todos van a ubicar, todos los pastores ya de edad, van a ubicar el ministerio de nuestro hermano David. Y muchos van a dar testimonio. Yo sí conocí al hermano David, yo asistí al hermano David, ¿verdad? Aquí en la región, y no solo en la región, en Poza Rica, en Villalázaro Cárdenas, en Altepeji, en Tehuacán, y en muchos lugares, ¿verdad?, incluso hasta en los Estados Unidos, hay ministerios que salieron de la obra que Dios hizo a través de nuestro hermano. Entonces, podemos decir que fue un ministerio exitoso, no tanto, ¿verdad?, por el número de congregantes que a lo mejor en su momento atendió, sino por el número de siervos, ¿verdad?, que preparó, que hoy están predicando y están sirviendo y tienen iglesias, ¿verdad?, que comparten y glorifican a Dios. Entonces, eso es, hermano, lo que debemos buscar nosotros, de modo que no se pierda el relevo en la siguiente generación. Debemos de buscar, ¿verdad?, que si nosotros servimos a Dios, nuestros hijos también sirvan a Dios. Gloria a Dios, que si nosotros servimos, mi deseo y mi anhelo es que mis hijos también sirvan
y continúen con el legado de la obra de Dios. Gloria al Señor. Pero ¿qué debemos hacer? No nada más es desearlo, debemos de prepararlos. Gloria a Dios, prepararlos, siendo ejemplo de vida nosotros en primer lugar, dándoles ejemplo nosotros, y ellos van a aprender. Gloria a Dios. Entonces, se les debe enseñar a oír la voz divina. Vemos que estos profetas, hermano, ya estaban entrenados. Dice: ¿sabes que Jehová quitará hoy a tu Señor de ti? Es decir, ellos ya habían recibido ¿qué? Ya habían recibido revelación. Y se acercan a Eliseo y le dicen: mira, tenemos una profecía, tenemos palabra de Dios. ¿Sabes que Dios te va a quitar a tu Señor hoy? Entonces ya estaban entrenados, ya estaban escuchando la voz divina. Debemos enseñar a la generación que viene atrás de nosotros, debemos enseñarles a oír la voz de Dios. Porque Dios habla, hermanos. Hoy en estos días Dios está hablando y Dios quiere comunicarse con nosotros. Y Dios quiere comunicarse con nuestros hijos. Y Dios quiere comunicarse con la generación que viene atrás de nosotros, pero nosotros debemos enseñarle que Dios habla. Glorifica a Dios, hermano, porque Dios es bueno. Debemos decirle a nuestros hijos: si tienes una necesidad, tienes que acudir a Dios. Y dobla tus rodillas y ven, vamos a orar, hermano. Y Dios, créame que Dios responde. Dios responde, hermanos. Glorifica al Señor. Y yo recuerdo que mi padre es pastor, ¿verdad? Y siempre que había una necesidad, siempre nos decía eso: pídele a Dios. Mi papá dejó su trabajo, hermanos, dejó su trabajo. Él trabajó mucho tiempo, pero cuando Dios lo llama, él decide dejar su trabajo y dedicarse 100% a la obra. Dejó sus ingresos, dejó su trabajo, ¿verdad? Y todo lo que él podría haber alcanzado, lo dejó. Y fueron momentos difíciles en nuestra familia, en nuestro hogar, porque de percibir, ¿verdad?, un salario fijo y que te podía llegar y sustentar, a sostenerte por fe, créame que es complicado. Pero así lo hizo, tomó la decisión y no se la reprocho. ¿Por qué? Porque nos enseñó, ¿verdad?, en ese tiempo a confiar en Dios. Y siempre me decían: fíjate, si tú quieres algo, pídeselo a Dios. Y yo recuerdo que desde niño a mí me gustaban las sandías y era mi cumpleaños, hermano. Y no, ese día sí me felicitaron y todo: felicidades, hijo. Pero no había regalos, no había fiesta. Pero mi mamá me dijo: sabes, si quieres algo, pídeselo a Dios y Dios te lo va a conceder. Y en ese, yo estaba chico todavía. Yo recuerdo que hice una oración y le dije al Señor: Señor, hoy quiero una sandía. Así se lo dije, ¿verdad? Hoy quiero una sandía. Fui a la escuela, regresé, y cuando llega mi papá, hermanos, llega con una sandía. Yo no le había dicho a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie. Yo se lo dije solo a Dios y en mi pensamiento: Señor, hoy quiero una sandía. Y cuando llega mi padre, hermanos, llega con una sandía y dice: mira lo que me dieron en el camino. O sea, ni siquiera él la compró, se la dieron, se la regalaron, y me dice: mira lo que me dieron en el camino. Y en ese día entendí que Dios cumple, que Dios es fiel y que lo que nosotros pedimos en oración, hermano, Él lo hace. Y yo era un niño, pero en ese momento se afirmó mi fe. Se afirmó mi fe y dije: es verdad, Dios cumple, Dios es real, Dios es bueno y Dios escucha, hermano. Pero hubo alguien que me lo enseñó. Así nosotros hoy debemos enseñarle a esta nueva generación, decirle: ¿sabes qué? Lo que tú pidas en oración, Dios te lo va a conceder. Gloria a Dios. Pero debemos aprender a confiar en Dios, ¿sí? Debemos enseñar a esta nueva generación a oír la voz divina y lograr que ellos sepan cuál es el propósito de Dios para su vida, porque Dios tiene propósitos para nosotros, pero para nuestros hijos también Dios tiene planes. Nosotros podemos tener planes buenos, nosotros podemos pensar y decir: quiero que mi hijo sea doctor, quiero que mi hijo sea ingeniero, quiero que mi hijo sea arquitecto, quiero que mi hijo sea un profesionista. Pero ¿qué pasa si Dios dice: yo quiero que tú seas profeta, yo quiero que tú seas pastor,
yo quiero que tú seas ministro, yo quiero que tú seas misionero. Debemos, ¿verdad?, entender que Dios tiene planes y enseñarles que así como ellos pueden llegar a tener una profesión, pueden ser pastores, pueden ser siervos, pueden ser ministros de Dios. Pero a veces, ¿verdad?, Dios tiene planes para nosotros y para nuestra descendencia. Y los planes de Dios son más grandes, hermano, que nuestros planes. Es algo que debemos entender. Entonces, Eliseo deseaba sentir la satisfacción de ver partir a su Señor, y sin duda ese hecho haría que su fe fuera robustecida. Los creyentes debemos pedir a Dios que nos dé experiencias con Él, de modo que nuestras convicciones sobre la vida celestial sean afirmadas. Hoy, hermano, más que nunca debemos pedir a Dios que obre señales, que se manifiesten los dones de profecía, el don de fe, el don de milagros, el don de sanidad, el hablar en lenguas, la interpretación de lenguas. Hoy debemos pedir a Dios que nos muestre, ¿verdad?, esos portentos en la iglesia, de manera que nuestra fe crezca, se afirme, ¿verdad?, así como se afirmó Elías. Debemos de pedir a Dios con todo nuestro corazón que Él se manifieste de esta manera. Número 2, hermano, continuamos. El Jordán fue abierto milagrosamente para que pasara Elías y Eliseo. Recuerde, primero llegan a Betel, salen a su encuentro profetas. Ahí en Betel, Elías le dice: quédate aquí, porque el Señor me ha pedido que vaya a Jericó. Y Betel de Jericó era una distancia considerable, no estaban cerca. Y le dice Eliseo: no, yo voy a ir contigo. Y avanzan de Betel hacia Jericó, ¿verdad? Pero para entrar a Jericó tenían que cruzar el Jordán, ¿sí? Recuerde, hace semanas pasadas vimos que cuando Josué conquista a Jericó, ¿qué tiene que cruzar? El Jordán, que era un río caudaloso en aquella época. Bien, pues Elías, ¿verdad?, y Eliseo son enviados al Jordán, y hasta ahí llega también llegan los dos. Entonces, ahí nuevamente los hijos de los profetas en Jericó también sabían de la partida de Elías. Vea lo que dice en el verso, por favor. Verso 4, en la última frase dice: vinieron pues a Jericó. Verso 5, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿qué le dijeron, hermano? Gracias. ¿Sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor? Le dijeron lo mismo que los hijos de los profetas en Betel. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque Betel, hermano, se encontraba muy lejos de Jericó. Y en ese tiempo la comunicación no era como en nuestros días. Es decir, hoy, si quieres mandar un mensaje a Orizaba, sacas tu celular y hablas por teléfono, o mandas un mensaje por alguna red y les llega el mensaje. Pero en aquella época no había esos medios de comunicación, ni tampoco, ¿verdad?, había cartas como hoy, que a lo mejor podríamos pensar en esos medios de comunicación. No había, más sin en cambio los mismos profetas tenían que, hermano, la misma información. Los dos tenían el mismo mensaje, tanto los profetas de Betel como los profetas de Jericó. ¿De qué nos habla esto, hermano? De que Dios comunica sus secretos. ¿A quiénes? A sus siervos. Dios comunica sus secretos. Se los comunicó a los profetas de Betel, se los comunicó a los profetas de Jericó, y hoy quiere comunicarte los secretos a nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para a la que los aman. Dice: clámame y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes. Te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Dios quiere revelar sus secretos a tu corazón, a mi corazón, hermano, a mi vida. Gloria a Dios, así como se lo reveló a ellos. De
debemos por eso buscar cada día más de Dios. Vemos que hay obras portentosas que Dios quiere hacer y Él las revela a los siervos suyos que pasan tiempo con Él a través de ¿qué? De la oración. ¿Cómo podemos conocer los secretos de Dios, la voluntad de Dios? A través de la oración y el estudio de su palabra. Gloria a Dios, eso ya lo sabemos, pero es importante siempre recordarlo. ¿Qué dice Lucas, por favor? 2:15. Lucas capítulo 2, versículo 15. Dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vemos ahí cómo Dios, ¿verdad?, en esa historia revela a los pastores lo que estaba por acontecer. Y también a María, ¿verdad? Y ella siempre guardaba eso en su corazón. Vamos a ir un poquito más rápido, hermano, porque se nos está terminando el tiempo. Vemos que las despedidas siempre son tristes, pero igual que con Cristo, convenía que Elías partiera. Cristo, hermano, convenía que fuera al cielo, porque ahora en el cielo intercede por nosotros. Y en esa época convenía que Elías subiera al cielo, porque entonces la doble porción de su espíritu pasaría a Eliseo. Y Eliseo continuó la obra con cosas poderosas. Entonces debemos de aprender a descansar en la manera sabia cómo Dios hace las cosas. Es decir, el hecho de que Elías fuera arrebatado era un hecho triste, porque ¿quién va a querer, verdad, que alguno de nuestros seres queridos parta? Nadie. ¿O alguien quiere que su ser querido parta? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere que alguien parta a la presencia de Dios. Mas sin en cambio esto tenía un propósito, tenía un plan, ¿sí? Y convenía que así sucediera, porque entonces Eliseo iba a tomar la estafeta e iba a hacer grandes cosas. Entonces Dios es sabio en todas las obras que Él realiza. Vemos que cuando llegan al Jordán, tenían que cruzar el río y estaban en un lugar donde no había puente. ¿Y qué hace el profeta? Toma su manto, lo dobla y golpea las aguas. Y al golpear las aguas, hermano, ¿qué sucede? Las aguas se parten en dos. Al igual que cuando Josué quiere ir a Jericó, llega a ese lugar, ¿verdad? Y los sacerdotes se introducen al agua y Dios parte el río en dos. Es el mismo milagro, es exactamente lo mismo. ¿Cuál era el propósito en la época de Josué? De Dios de hacer ese milagro, ya lo habíamos visto, glorificar a Josué, que Josué, ¿verdad?, fuera reivindicado como el líder, al igual que Moisés. Y en este caso es lo mismo, ¿verdad? Es rectificar que Elías realmente es un profeta de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Amén. ¿Y quiénes vieron eso? Vieron los profetas y vio Eliseo. Entonces se necesita el testimonio del poder de Dios. ¿A qué nos lleva todo esto? Y para ir concluyendo, cuando los apóstoles llegan a orar al templo y ven a un cojo de nacimiento y éste les pide una limosna, ellos ¿cómo le responden? No tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate y camina. ¿Y qué sucede en ese momento? Se levanta y camina, y entonces todos los que estaban en el templo empiezan a decir: ¿no es este el que estaba cojo de nacimiento? Y entonces la gloria de Dios se glorifica a través de sus siervos y dan testimonio de que Cristo es real. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Es decir, se necesita el poder de Dios
para dar testimonio de que Dios es un Dios sanador. Porque si predicamos de un Dios sanador, cuando oremos por los enfermos, ¿qué esperamos ver? Que los enfermos sanen. Que los enfermos sanen, hermano, porque entonces estaremos dando testimonio real y fidedigno de que el Dios que tenemos es un Dios que es un Dios sanador. Entonces los testimonios son importantes. Los milagros serán importantes en nuestra época. Sí son importantes porque entonces estamos dando testimonio de que nuestro Dios es poderoso, de que nuestro Dios es real. Entonces debemos de buscar esto, hermano, este poder de Dios. ¿Y a qué voy con todo esto? Que cuando Eliseo, hermanos, sabe que Elías va a ser tomado, lo que él desea, lo que él ambiciona en su corazón y en su vida es recibir una doble porción. Es decir, él dice: yo no quiero solamente quedarme como mi maestro, yo no solamente quiero hacer descender fuego del cielo, yo no solamente quiero enfrentarme a 800 profetas de Baal, yo quiero enfrentarme a 1600, yo quiero hacer el doble de milagros, yo quiero hacer el doble de cosas que quien estuvo antes de mí hizo. Ambición espiritual. Y hoy, hermanos, lamentablemente escuchamos que en otra época, en otro periodo de la iglesia, había milagros y que en los cultos había un mover del Espíritu Santo y que se hablaban nuevas lenguas y que la gente era sanada y que el Espíritu Santo era derramado sobre todos. Y escuchamos, ¿verdad? Y crecimos escuchando esas historias, los que crecimos en el Evangelio, pero hoy lamentablemente ya no las vemos de la misma manera. Es una realidad, no las vemos de la misma manera. Cuando nosotros deberíamos haber tenido esa ambición espiritual de haber hecho el doble. ¿Sí me explico, hermano? Debemos ambicionarlo, debemos de desearlo y decirle al Señor: hoy quiero ver al doble la manifestación de tu Santo Espíritu de lo que fue antes. Hoy somos una generación diferente, hermano, y lo vemos en los aniversarios, ¿verdad? Cuando hablan de la generación que fundó esta iglesia, esa generación ya no está. Somos una generación diferente. Y es más, nosotros también ya vamos de salida y viene otra generación, y lo que les debemos de transmitir es que ambicionen el mover de Dios, que ambicionen el poder de Dios en sus vidas. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué hizo Eliseo? Lo pidió. Dijo: ¿sabes qué? Quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo: sí, has pedido algo difícil, pero para Dios no hay cosa imposible. Y Dios es bueno, y la palabra de Dios dice: si tu hijo te pidiere un pan, ¿acaso tú le darías una piedra? Si tu hijo te pidiere de comer, ¿acaso le darías un escorpión? No. ¿Cuántos de nosotros, si nuestro hijo viene y nos pide un pan, le daríamos un escorpión? Nadie. Y dice Jesús: si vosotros, siendo malos, saben dar buenas cosas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo si vosotros se lo piden? Entonces, hoy, ¿qué debemos hacer, hermano? Pedir esa doble unción de los que estaban atrás de nosotros, ¿verdad? Y así como Elías lo recibió, tenemos la certeza de que nosotros también lo recibiremos. Pero debemos esforzarnos como se esforzó él por conseguirlo. Bien, hermanos, se nos ha terminado el tiempo, ya que va a haber una entrega de algunos papeles. Les voy a pedir que nos pongamos en pie y vamos a dar lugar a nuestro hermano Alfredo. Y en esta oración vamos a pedirle, por favor, que pidamos esa unción. Y hoy dile: Espíritu Santo de Dios, en esta hora te pedimos, Señor, que así como Elías tenía esa ambición de poder recibir una doble porción del espíritu de Elías,
Así hoy, Señor, haya esa misma ambición espiritual en nosotros, ese deseo, Señor, ese anhelo por ver tu gloria, ese anhelo, Señor, por saber que tú puedes usarnos, que tú puedes sanar a los enfermos,